más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el título con lo que vamos a estar hablando en esta mañana. El apóstol Pablo, en el capítulo 20 que acabamos de leer, hace una visita a una ciudad que se llama Mileto. Esta ciudad de Mileto estaba ubicada en la región de Asia Menor, 50 kilómetros de distancia de Asia Menor, de la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Mileto, Pablo llegó ahí y mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Mileto. Cuando los convocó, los reunió y disertó un discurso de despedida para estos ancianos. Los ancianos, hemos dicho que no eran personas de alta edad o vejez, sino que los ancianos eran los que dirigían la iglesia de Dios del siglo I. Los ancianos eran los hermanos que dirigían la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Mileto. El punto de reunión fue la ciudad de Mileto. Habiendo Pablo entonces convocado a estos hermanos ancianos, empieza a hacer un discurso y empieza a hablar. Lo que usted y yo acabamos de leer en el capítulo 20, desde el versículo 17 hasta el 38, es el discurso de Pablo de despedida que está direccionado a los ancianos de Mileto y de Éfeso. ¿Cuántos me están poniendo atención? Entonces, este discurso tiene mucho aprendizaje para nuestras vidas. Este discurso asienta muchas verdades. Este discurso, al leerlo, tiene muchas verdades y profundidades bíblicas que fueron útiles para los ancianos de la iglesia primitiva, pero también ahora son útiles para la iglesia contemporánea. Este discurso lleva muchos elementos. Se introduce Pablo diciéndoles y asegurando y dando testimonio que él había sido un siervo con humildad, un siervo que les había predicado la palabra sin rehuirla, y había sido un siervo que con muchas lágrimas les había predicado el evangelio. Esa es la manera en que Pablo introduce este discurso de despedida. Les dice: yo he sido humilde, y ustedes pueden dar testimonio, hermanos ancianos de Éfeso y de Mileto, que yo he sido humilde y que con muchas lágrimas he derramado para que el evangelio de la gracia de Dios se les revele a ustedes y ustedes lo puedan transmitir a toda Asia Menor, Éfeso, Mileto y todas las ciudades. Seguido a esto, les dice que les ha predicado el arrepentimiento y la fe. Y también, seguido a esto, les dice: estoy a punto de ir a Jerusalén y no sé qué haya de acontecer con mi vida, pero el Espíritu da testimonio de que muy probablemente voy a ser sacrificado. Esta será la última vez que mis rostros, sus rostros verán mi rostro y mi rostro verá el suyo. Entonces, el discurso llevaba muchas emociones, porque llevaba elementos de despedida, elementos de que era la última vez que se iban a ver, porque Pablo tenía 3 años de estar con ellos predicándoles el evangelio, dice, de tarde, de mañana, de noche, con lágrimas y en todo momento.
Entonces este era el momento en que Pablo se iba a despedir de ese periodo en el que él había estado con ellos. Seguido a esto, les dice que a pesar de todo esto, él no hace caso de nada de lo que le vaya a venir, porque todo lo que le pueda venir a él, nada es relevante, porque ni él mismo estima preciosa su vida, con tal de que yo alcance, dice Pablo, el ministerio que se me ha encomendado, que es el testificar la palabra de Dios. Entonces les dice: por tanto, este día yo les protesto a ustedes y les aseguro que no les he dejado de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido predicarles. Y a continuación dice: por tanto, le dice en el versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y es ahí donde nos vamos a detener, en el versículo 28. Entonces Pablo les dice: por tanto, mirad por vosotros. Les está hablando a los ancianos, a los líderes, a los pastores. Pero no solamente se preocupen por ustedes, sino que les dice: velen por el rebaño. En otras palabras, les está diciendo las ovejas del Señor. Porque el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por obispos. Es decir, por pastores, por líderes. Es por eso que decíamos, el discurso es direccionado a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y aquí Pablo les afirma la posición que ellos tienen. La posición es obispos de la iglesia del Señor. La posición es ancianos, líderes, pastores de la iglesia del Señor. Ahora, cuando les dice eso, la cual él ganó por su propia sangre. Y ahí vamos a aprender dos verdades bíblicas. La primera, el valor de la iglesia de Cristo. Y la segunda verdad que vamos a aprender es el propietario o dueño de la iglesia de Cristo. Pablo les dice: cuiden el rebaño, el cual Jesucristo ganó por su propia sangre. Yo no sé si usted ha escuchado en donde el evangelio hemos dicho que es gratis. La persona que quiera vender el evangelio es una persona fraudulenta. Es una persona que anda buscando intereses propios, porque el evangelio es gratis para las personas. Por gracia sois salvos, para dar por gracia lo que habemos recibido por gracia. Entonces el evangelio es gratuito. Entonces no podemos en las iglesias cobrar por predicar. Entonces, en la iglesia no se puede cobrar por cantar 2 o 3 alabanzas. Entonces no podemos poner un costo para que las personas escuchen la palabra de Dios. No se puede, porque el evangelio es por gracia, por medio de gracia, para dar por gracia. El evangelio es gratuito.
Pero una cosa es que el evangelio sea gratuito, pero eso no significa que el evangelio no tenga un costo o un precio. En el país recibíamos un subsidio, ustedes recordarán. Recibíamos un subsidio de gas y pagábamos el gas a una módica cantidad. También teníamos subsidios de agua y de otros servicios. Y cuando eliminaron el subsidio, las personas despertamos y dijimos: ¡qué caro es el gas! Pero lo que no nos habíamos dado cuenta era lo siguiente. Nosotros pagábamos, no sé si 3 o 2 dólares o 4 dólares por un tambo de gas. Y llegamos a pensar que el tambo de gas costaba ese precio. Pero hasta que quitaron el subsidio, nos dimos cuenta de que el gas propano tenía un alto precio y no era el precio que nosotros pagábamos. De igual manera es el evangelio. El hecho de que usted y yo entremos aquí sin pagar ni un dólar, el hecho de que estemos escuchando la palabra de Dios gratis, no significa que no tenga un precio y un costo. No significa que no se haya pagado con un alto precio. El hecho de que usted y yo gocemos de poder escuchar la gracia de Dios, que se nos haya revelado el evangelio de una manera gratuita y por gracia, no significa que no haya un precio pagado. ¿Y cuál es el precio entonces? El precio es un valor muy alto. El precio es un valor impagable. El precio es un valor que no se nos puede cobrar porque no lo podemos pagar ni con nuestra propia vida. El precio es un precio que no se puede pagar ni dando el 100% de nuestros ingresos, ni mucho menos el 10% de nuestros ingresos. El valor que se ha pagado por lo que usted y yo tenemos es un precio que no se puede pagar con nada de esta tierra en el mundo. El precio que se ha pagado por este evangelio es un precio que no tiene precio. ¿Y cuál es ese precio? Es el precio de la sangre inmaculada de Cristo. Es el precio de la sangre derramada en la cruz del Calvario por los pecadores. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces Pablo le dice: cuiden el rebaño del Señor. ¿Por qué? Número 1, porque tiene un gran precio. Porque tiene un gran valor. Cuiden el rebaño del Señor porque es algo que nadie lo puede pagar. Y Cristo lo pagó con su sangre, le dice. Entonces usted y yo somos especiales. Somos de alto valor. La sangre de Cristo ha sido derramada para usted y para mí. El que usted ande achicopalado, el que usted ande como mendigo siendo rico, ya es cuestión suya y es cuestión mía. Pero usted y yo tenemos un alto precio pagado con sangre. Lo segundo que nos enseña este versículo, decíamos, que hay un dueño. Entonces, decíamos, volvamos al discurso. El discurso era, ¿para quién? Para los ancianos de la iglesia de Éfeso y de Mileto, para los pastores. Entonces le dice: cuiden la obra del Señor, razón número 1, porque hay un precio alto. Y razón número 2, porque ustedes no son los dueños del rebaño. ¿Y quién es el dueño entonces? ¿Quién pagó el precio? ¿Y quién fue el que pagó el precio? Jesucristo fue el que pagó el precio por nosotros. Entonces, por esas dos razones, ustedes, hermanos de Éfeso y de Mileto, tienen que cuidar el rebaño. Entonces, ¿por qué le dice Pablo eso? Porque cualquier persona
que se hace responsable de lo ajeno, algo que no le pertenece, es un gran compromiso. ¿Cuántos se atreven a manejar un carro que no es el suyo? Desde el momento que usted lo agarra, usted empieza a pensar, ¿y si lo choco? ¿Y si lo golpeo? ¿Y si me ponen una multa, quién la va a pagar? ¿El dueño del carro o yo que me tiré el semáforo en rojo? Y empezamos a hacer una serie de especulaciones porque empezamos a entrar en sí de que el carro que andamos manejando no es nuestro. Pero tenemos la responsabilidad desde el momento que agarramos el timón. Cuando las hermanas de Salacuna reciben a un bebé y a un niño, y viene la mamá con su diosito o diosote, que es el hijo, que no lo puede dejar aquí en el culto, sino que tiene que andarlo chineando. Y se lo entrega y la hermana de Salacuna lo recibe. ¿Qué responsabilidad es si a ese niño se le cae o le pasa algo? Y esa hermana que está en Salacuna, si no anda orada, si no anda en el espíritu, si no anda haciendo las cosas como debe ser, el padre le va a venir y la va a buscar y le va a echar la culpa a ella. Entonces el administrar lo que no es mío lleva consigo una mayor responsabilidad. El otro día yo andaba con uno de mis sobrinos y solo los encaminé al parque. Y yo andaba con un gran miedo, porque dije, este niño se me cae, el papá a mí me va a venir a reclamar. ¿Por qué me lo botaste? No, yo no te lo boté. ¿Por qué se cayó? Yo no hice que se cayera, pero estaba en tu responsabilidad. Entonces Pablo, cuando les dice eso, les está diciendo eso: ustedes son responsables. Y son responsables de algo de que ustedes no han pagado el precio. Son responsables de algo que ustedes no son los dueños, pero ustedes van a dar cuenta. Así que ustedes pónganse listos, porque la obra y el rebaño no es de ustedes, tiene un dueño, y ese dueño es el Señor de los señores. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. La tercera verdad que nos enseña este versículo es el siguiente: de que como hay personas responsables del rebaño, entonces la otra cara de la moneda es la oveja. ¿Cuántos somos ovejas del Señor en esta hora? Pocos. La mayoría entonces somos cabritos. ¿Cuántos somos ovejas del Señor en esta mañana? Ya hoy hay más ovejas porque dijeron amén. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la oveja? Si hay personas que se están haciendo cargo de nuestras almas y nuestras vidas, ¿cuál es la responsabilidad de usted y cuál es la responsabilidad mía? Abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tenemos todos? Hebreos 13, 17. ¿Qué dice ahí? Obedeced ¿a quién? Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más dice ahí? Y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque ellos, ¿qué hacen? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, los ancianos de la iglesia de Éfeso y de Mileto tenían una responsabilidad. Estaban administrando algo que no es de ellos. Pero la oveja y el rebaño tiene otra responsabilidad,
¿Y cuál es la responsabilidad? Obedezca, hermano. Deje de andarse quejando. El pastor tiene que hacer exámenes de guía para que usted y yo compremos la guía. Vaya, empeñe el televisor que tenga que empeñar y compre esa guía de que es tan cara. Haga algo, obedezca, sujétese. Hermano, qué difícil. No, es que esa es la responsabilidad suya y mía. ¿Por qué? Porque esas personas han asumido una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que han asumido? El cuidado de un hijo que ellos no han parido. El cuidado de una persona que ellos no han pagado un precio. Y ellos velan por nuestras almas. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces la responsabilidad de la oveja es obedecer a vuestros pastores y sujetarse. ¿Qué tan difícil es para nosotros? Simple y sencillo. Sujetarnos. Sujetarnos significa humildad y sencillez. Sujetarnos significa, lo pusieron de diácono, póngase ese uniforme y empiece a servirle al Señor. Sujetarlo significa que hay lineamientos dentro de una congregación y dentro de una iglesia. Sígalos, obedézcalos, no los cuestione, no pregunte por qué, no pide explicaciones. Dice obedecer y sujetarse. Obedecer y sujetarse no significa andar pidiendo opinión o andar argumentando. Obedecer significa, le dijeron que haga algo, hágalo, obedezca, y eso es lo que Dios bendice y eso es lo que Dios premia. Obedecer es difícil, pero obedecer es la bendición de la oveja. Obedecer es lo que la oveja necesita. Sujetarse al pastor. Aquí el pastor nos dirige, nos direcciona, porque somos un rebaño. Y fuera de este rebaño, usted hace ratos ya anduviera fumando de la que no fumaba, pues vaya. Si en el mundo no solo llegó hasta cigarro, ahorita usted anduviera metiéndose hasta cocaína o heroína. Yo, hermano, sí, usted. Si usted antes solo tarareaba las canciones, usted ahorita vendría de una discoteca bailando como que si fuera un trompo loco. Yo, hermano, sí. ¿Y qué es lo que nos ha mantenido que estemos aquí paraditos y que no estemos de goma un domingo? Es que hay un pastor cuidando el rebaño, velando por las almas, y eso es la gloria de Dios, y eso es por la gracia del Señor. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces Dios, por medio de sus pastores, hace tres cosas. Número uno, las alimenta con su palabra. ¿Cuántos han sido alimentados por la palabra de Dios? Número dos, las dirige. Y número tres, las protege. Entonces les dice: por cuanto mirad por vosotros y por todo el rebaño del Espíritu Santo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, en el tercer elemento que mencionamos, el Señor quiere proteger al rebaño. Lo quiere proteger a usted y me quiere proteger a mí. ¿De quién nos quiere proteger? De que volvamos al mundo. ¿De qué nos quiere proteger? De que usted vuelva al mismo caliche que era antes. ¿De qué nos quiere proteger? De que usted vuelva a creer las mismas ideas locas que andaba usted en la cambexota. ¿No se recuerda usted las locuras filosóficas que usted hablaba? ¿No se recuerda usted las ideas locas que andábamos en la cabeza? ¿No se recuerda usted cómo usted quería llenar su vacío? ¿Y de quién nos quiere proteger Dios? De que usted vuelva a esos caminos. Entonces dice: vienen lobos, pero también nos quiere proteger de los lobos. Esta mañana no voy a preguntar cuántos lobos hay en esta mañana, porque todos van a querer aullar. Pero les dice: lobos que van a venir al rebaño y lobos que están entre vosotros. Ve a la persona que está a la par y pregúntele: hermano, usted no será una oveja vestida de lobo.
Si le ve mates de lobo, es que es lobo. Si le ve uñas de lobo, es que es lobo. Si le ve colmillos de lobo, es que es lobo. Pero hermano, tiene mantelina, pero tiene colmillos de lobo. Es lobo. Entonces hay lobos dentro del rebaño. Y hermano, ¿y en el medio del culto de las 10 hay lobos? Sí, hay lobos. Y hermano, ¿y el que predica puede ser un lobo? Sí, puede ser un lobo. No, hermano, es que es el hermano Donny. Si es lobo y si tiene colmillos, es lobo. Pero gracias a Dios no tiene colmillos. Entonces no es lobo. Entonces hay lobos que están en medio del rebaño. Y mire qué quieren hacer estos lobos. Acabarse, y dice, y no van a perdonar el rebaño. ¿Cuál es la intención de los lobos? Arrastrar tras sí, dice, a los discípulos. Ahí podemos ver y nos enseña cuál es la motivación de un lobo. Lo que el lobo quiere es seguidores. Lo que el lobo quiere es que lo sigan. Lo que el lobo quiere es sacarlo a usted de la verdad y llevarlo a la mentira. Lo que el lobo quiere es, usted está en la iglesia y lo quiere sonsacar, ya ha escuchado usted esa palabra, de la iglesia. El lobo lo que quiere es que usted está en su matrimonio y lo quiere desviar de su matrimonio. El lobo lo que quiere es que usted lo siga tras su mentira. El lobo lo que quiere son adeptos, seguidores. Entonces viene Pablo y le dice, cuídense de los lobos, velen por los lobos, porque dentro de ustedes se van a levantar unos que van a hablar sandeces, locuras van a hablar. Pastores que predican de que hay divorcio, pastores que practican el divorcio, pastores que predican solamente la prosperidad terrenal, pastores que predican una cantidad de mentiras, pastores que predican filosofías humanas, pastores que predican humanismo. ¿Y qué es todo eso? Filosofías humanas. Centrar al hombre en el centro del universo y darle la gloria al hombre. Y como es el doctor, y como está vestido de oveja, y como tiene un saco, las ovejas dicen amén. ¿Y a dónde más se meten esos lobos? Ahora digitalmente, en lo que escuchamos. Usted tiene la plataforma de YouTube encendida y de repente, ¡pum!, aparece una predicación. Pero dice Dios le bendiga. Está vestido de oveja. Y no sabemos ni qué doctrina, ni qué línea nos está metiendo. No sabemos ni quién parió a ese lobo, esa oveja. Y ahí, entonces el apóstol Pablo le dice, cuídense de ustedes, que hay lobos dentro de ustedes, y de los lobos que van a venir al rebaño. Y la única manera para que se puedan sobreedificar ustedes son 3 elementos. Número 1, Dios. Número 3, la palabra. Y número 3, la gracia del Señor. Velad y los encomiendo a 3 cosas: a Dios, a su palabra y a su gracia. ¿Cómo puede mantenerse una iglesia? ¿Cómo puede mantenerse un cristiano en la verdad? Solamente si se encomienda a la palabra de Dios. Hay un montón de mentiras, hay un montón de falsedades en el mundo. Hay un montón de doctrinas, hay un montón de ideas heréticas. Pero Pablo viene y los recomienda y los encomienda a la palabra y a su gracia. Y eso es lo que necesita escuchar la oveja. La oveja no necesita de que le pongamos luces y humo dentro de la iglesia. La oveja no necesita que celebremos Navidad y pongamos un árbol de Navidad y nos alegremos porque viene Santa Claus, que no existe.
La iglesia no necesita que le pongamos cantantes que vengan a adorarse a ellos mismos. La iglesia lo que necesita es que se les predique la palabra de Dios, que se les predique la verdad del evangelio, que se les predique la verdad de Cristo. La oveja no necesita entretenimiento, la oveja no necesita que lo entretengan, la oveja necesita palabra fresca, mandada del cielo para su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Seguido a esto, demuestra Pablo en la motivación de los lobos, que es, decíamos, seguidores. Seguido a esto, Pablo les dice, ¿cuál es la motivación de él? Ahorita vamos a aprender cuál era la motivación de Pablo. Entonces Pablo les dice, ni plata, ni oro, ni nada, ni ropas, ni vestidos, ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que por lo que me han sido necesario a mí, conmigo estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces ahí lo que hay es una comparación y un contraste entre dos motivaciones y entre dos personas diferentes. Por un lado, los lobos con sus motivaciones de querer tener seguidores y adeptos. Y por el otro lado, los verdaderos obispos y los verdaderos pastores que lo modela el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, en primer lugar, les da ahí su motivación. Los lobos quieren seguidores. Los lobos quieren adeptos. Los lobos quieren fama. Los lobos quieren poder. Los lobos quieren todas las cosas terrenales. Pero los verdaderos pastores tenemos otra motivación. Y la motivación de nosotros, le dice, no es oro, que es lo que más ustedes valoran. No es plata, que es lo que más valora una persona, ni vestidos caros. Lo que nosotros, nuestra verdadera motivación es predicar y anunciar el evangelio y que se les revele el evangelio a ustedes. Esa es la verdadera motivación del verdadero apóstol del Señor, del verdadero enviado. Entonces hay tres elementos del modelo de un verdadero pastor que Pablo nos enseña acá. El elemento número uno es un modelo pastoral sin seguidores, sin fanáticos, sin protagonismo personal. El segundo elemento es un modelo de pastorado de servicio a Dios sin codicia de bienes materiales. Y el tercer elemento es un servidor de Dios oficioso y trabajador. Entonces aquí nos enseña cómo es que debe ser un pastor. Aquí nos enseña cómo debe ser un anciano de la iglesia. Aquí nos enseña cómo debe ser un líder de una reunión. Aquí nos enseña cómo debe ser un líder de una coordinación dentro de una iglesia. Aquí nos enseña cómo debe ser una persona, cuál es el perfil de un verdadero siervo del Señor. El primero, sin seguidores. No sé si usted ha escuchado ahora a los pastores con sus páginas de Facebook. Síganme, pero sigan a la persona. Síganme. Quieren más seguidores. Quieren más personas que los estén escuchando. Síganme y yo estoy en medio de la foto. Síganme. Un verdadero pastor no anda buscando que las personas centren su mirada en él. Un verdadero pastor no anda buscando que las miradas estén centradas en su nombre. Un verdadero pastor omite su centro. Un verdadero pastor entiende, y un verdadero siervo de Dios no anda diciendo la oración que yo hice.
Un verdadero pastor no anda diciendo, o una oveja, un siervo de Dios no anda diciendo la ofrenda que yo di. Una persona que entiende el principio bíblico que estamos aprendiendo no anda poniéndose en medio. Esa persona entiende de que Él se hace a un lado y el único centro de todo es Cristo Jesús. A Él es al que hay que seguir, a Él es el que hay que darle la gloria, a Él es el que darle toda la honra, y Él es el que pagó todo el precio por nosotros. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Segundo, sin codicia, ni plata, ni oro, ni vestido. O sea, un verdadero desinterés. El apóstol Pablo les dice: para ustedes yo he sido gravoso. Nunca he andado detrás de las cosas de ustedes. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14. ¿Lo tenemos todos? Y he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. ¿Y qué dice ahí? Y no os seré gravoso. ¿Por qué dice ahí? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer, ¿qué dice ahí? Gastaré ¿el qué? Lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? Por amor de vuestras almas. Aunque amándonos más, sea amado menos, pero admitiendo esto, que yo no os he sido ¿qué? Carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Pablo, cuando va a visitar por tercera vez a los corintios, les escribe lo que acabamos de leer. Y les dice: yo no he andado detrás de la lana de ustedes. Y gracias a Dios que aquí tenemos un ministerio en donde los pastores, obreros, nadie está autorizado para andar pidiendo dinero. Porque aquí no es para andar buscando la lana de las ovejas. El verdadero servicio del siervo de Dios es viendo cómo poder dar, porque es mejor dar que recibir. El verdadero modelo del evangelio que nos enseña Pablo de un siervo de Dios es una persona que no anda viendo cómo se lucra del otro. Y dice: voy a gastar lo mío. ¿Y qué es lo mío? Lo que a usted le costó. ¿Y qué es lo mío? Lo que usted fue a sudar. ¿Y qué es lo mío? Lo que a usted le costó. Y gracias a Dios que en este ministerio nos han enseñado a dar no de lo del otro, sino de lo nuestro, de lo que a nosotros nos cuesta. Y eso es lo que le agrada a Dios. Y ese es el verdadero modelo de Dios, porque es mejor dar que recibir. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hermana, le toca el refrigerio en el diaconado. ¿Y solo a mí? Sí, solo a usted. ¿Y por qué? Porque usted tiene que dar ¿de qué? De lo mío. Porque tenemos que aprender a dar de lo nuestro. Hermano, tiene que dar para el bus, la cuota suya es esta. Y hermano, y esa es la cuota, sí. ¿Y de dónde le voy a pagar? De lo suyo. Y hermano, ¿yo por qué tengo que pagar un transporte de un bus del que yo no me subo y para la persona que no me interesa? Porque usted no ha entendido el verdadero modelo del evangelio. El evangelio es: yo vengo a dar y estoy dispuesto a dar de lo mío, no de lo del otro. Vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. En una ocasión se me viene a la mente David. Quería hacer un sacrificio a Dios. Y vino y dijo: ¿cuánto vale? Porque yo necesito pagar el sacrificio que le voy a dar a Dios. Yo no voy a andar ofrendándole a Dios con ofrendas ajenas. Quiero darle a Dios de lo que a mí me cueste, porque porque es mejor dar que recibir, porque Dios lo que se agrada es un modelo donde el siervo y donde la oveja entiende que es dando como se recibe. Y el tercero elemento del modelo que nos enseña Pablo es oficioso y trabajador.
le dice, estas manos, con estas manos, yo he trabajado. Yo no les he andado diciendo a ustedes, mire, me falta el musún. Hermano, se me acabó el listo. Ay, hermano, mire, se me acabaron los caites, mire qué hoyo los que ando. Ay, hermano, fíjese que las llantas del carro, viera cómo las ando desgastadas. Mire, todo desalineado ando el carro. No, el modelo del evangelio no es eso. El modelo del evangelio es, mire, agarre sus dos manitas, papito, agarre sus dos piecitos y vaya a ver cómo trabaja. Ay, hermano, pero es que yo soy obrero, yo soy siervo, yo soy esto. Mire, el apóstol Pablo nos enseña eso. Estas manos me han enseñado a trabajar. Ah, hermano, no sé hacer nada. Ahí en la tiendona necesitan gente para jalar bultos. Se los echa en el lomo. Empieza a las 4 de la mañana. A las 10 de la mañana usted ya tiene 15, 20 pesos. Ay, hermano, pero es que mire cómo cuesta. Y Pablo nos enseña y dice, estas manos son las que me han enseñado. ¿Sabía usted que en este ministerio hemos crecido en esta norma? ¿Sabía usted que aquí nos han enseñado, el pastor nos ha direccionado en esa norma? ¿Sabía usted que aquí, por poner un ejemplo, cada persona que va a servir tiene que traer sus propios implementos? Por ejemplo, un músico que está esperando que la iglesia le compre su instrumento para tocar, se va a quedar años sin aprender de qué tocar un instrumento. ¿Y por qué? Porque el modelo es, yo voy a poner de lo mío, y de lo mío es para la gloria de Dios. No voy a esperar que otro venga a hacer lo que yo tengo que hacer. En las reuniones, usted pone su refrigerio, con mucho amor, con mucho sacrificio usted lo hace. ¿Y eso para qué es, hermano? Para que usted aprenda el modelo del evangelio, para que usted aprenda el verdadero modelo de un siervo de Dios, para que usted y yo aprendamos que es mejor dar que recibir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como el apóstol Pablo, ser oficioso, trabajador, emprendedor. Abra su Biblia en Hechos capítulo 18, versículo 1. Hechos capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Y por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era de, ¿qué dice ahí? Del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice? Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? Hacer tiendas. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, estas manos son testigos de que yo he andado trabajando y no les he andado mendigando el musún, el oficio del apóstol Pablo era hacer tiendas. Entonces, las tiendas él las hacía, y de esa manera él obtenía sus ingresos, y de esa manera él echaba gasolina para ir a la reunión. Y de esa manera él le echaba gasolina para ir a para el transporte. Y de esa manera el apóstol Pablo iba donde lo enviaban. Y de esa manera el apóstol Pablo decía, hermano, no me han dado para la gasolina para ir a predicar. Hermano, qué lejos me toca ir a predicar. Hermano, que mire, pago 3 pasajes para llegar a predicar a la reunión. De esa manera el apóstol Pablo hacía sus tiendecitas y luego tenía las 2 coras para el bus y luego ir a predicar la palabra de Dios. Luego él venía, vendía por la mañana sus tamalitos, vendía lo que tenía que hacer, y luego ya tenía los $10 para poder aportar en el bus.
¿Y eso qué es? Es el modelo del evangelio, porque es mejor dar que recibir. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Luego les dice: os ha enseñado que trabajando ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos creen a esa verdad en esta hora? Hay un dicho que dice, y si usted no lo cree, pregúntele a un boxeador si no es mejor dar que recibir. Para los que entendieron el chiste y se rieron, para los que están dormidos, váyanse levantando, que ya son casi las 12. Ahora, refiere al Señor Jesús. Significa que el Señor Jesús dijo esta frase. Él la dijo. Por eso dice, como dijo el Señor Jesús. Entonces, si nos vamos a los evangelios y buscamos esta frase dicha por Jesús, no la vamos a encontrar. Cuando Jesús habló de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y dio todas las bienaventuranzas, habló de que uno tenía que poner una mejilla y poner la otra, si te piden, da, y etcétera. Y habló como uno es bienaventurado cuando uno bendice y ama al enemigo. Pero Pablo aquí nos está enseñando cómo uno puede ser más que bendecido. El Sermón del Monte nos enseña a ser bendecidos. Pero esta frase de Jesús, que no fue escrita en los evangelios, pero fue mencionada por el apóstol Pablo, nos enseña a usted y a mí como iglesia a ser más que bendecidos, que significa bienaventurado, dichoso. ¿Ha escuchado usted esa frase que nosotros mismos decimos? Cuando vemos a alguien en un carro y dice, ay, qué dichoso es. Cuando usted ve a alguien en su casa y dice, ay, qué dichosa esa persona tiene su casa. Cuando usted ve al otro que dice, ay, ya tiene una familia, qué dichosa esa persona. Cuando usted ve a una persona que ya se retiró y dice, yo ya no voy a trabajar más porque yo ya tengo los ingresos que necesito, y dice, ay, qué dichoso, dice usted. Y todos queremos llegar a esa posición, pero no hemos aprendido que para llegar a esa posición se necesita un elemento: aprender el principio bíblico. Y el principio bíblico es dando como se recibe. ¿Y desde dónde Pablo les está enseñando esto? Desde que les dijo, el mismo Cristo viene dando por el rebaño que los ha encomendado a ustedes. ¿Y qué viene dando el mismo Cristo? Lo dio todo. Dio su vida. El Padre dio al Hijo. El Hijo dio su vida y dio todo por nosotros. Y entonces el mismo Cristo nos viene enseñando el modelo, que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Abra su Biblia en Juan capítulo 21, versículo 25. Juan capítulo 21, versículo 25. ¿Lo tenemos todos? Juan 21, 25 dice, y hay también otras muchas cosas ¿qué más dice ahí? Que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, ¿por qué este verso que dijo Jesús no está escrito en los evangelios? Porque, como Juan nos relata, hay un montón de cosas que no se lograron escribir en el evangelio porque no caberían los libros de la tierra para documentar lo que Cristo hizo, los milagros, las maravillas y los dichos que él dijo. Pero este dicho no quedó registrado en los evangelios, pero quedó registrado en este discurso de despedida en Mileto. Y está escrito para que usted y yo como iglesia podamos aprender cómo es el modelo de un verdadero evangelio,
cómo es el modelo de un verdadero siervo y cómo es el modelo y el principio bíblico que es mejor dar que recibir. Y si usted no lo logra captar aún, yo quiero que usted se vaya al libro de los Hechos en su capítulo 18, versículo 1. Hechos, capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Después de estas cosas, Pablo siguió a Atenas y fue a Corinto. Y ahí halló uno llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido. Perdón, Hechos 4:32, me equivoqué. Hechos 4:32. ¿Me da un fuerte amén cuando lo tenga? Hechos 4:32. ¿Lo tenemos? Y la multitud de los que habían creído eran de corazón y un alma. Y ninguno decía ser lo suyo propio, ni nada daba de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, ¿qué dice ahí? Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita de la natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Repitamos todos juntos: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando leemos todo esto y aprendemos todo esto, el apóstol Pablo, este discurso, decíamos, es para los ancianos de la iglesia de Éfeso y de Milet. Y cuando el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, les está diciendo, es mejor dar que recibir, porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Bajo qué contexto? Bajo que el pastor tiene que entender lo siguiente. El pastor tiene que entender de que él tiene que andar viendo cómo darle a la oveja y no cómo recibir algo de la oveja. Ese es el contexto de esta frase. De que el pastor tiene que entender de que es mejor dando que recibir. Que él tiene que andar pensando qué le va a dar a la oveja, cómo la va a alimentar, cómo la va a guiar, cómo la va a cuidar, en vez de andar pensando qué le va a quitar. Entonces el apóstol Pablo les enseña a los ancianos de Éfeso eso. ¿Cómo es el modelo de un verdadero pastor? Sin codicia, trabajo oficioso, sin querer andar buscando seguidores. Y eso es un modelo de un pastorado verdadero. Pero eso también nos enseña a nosotros. Si los líderes tienen que ser así, cuánto más las ovejas. Cuánto más las ovejas tenemos que aprender el principio bíblico, que es mejor dar que recibir. Y entonces el apóstol Pablo viene y termina toda esta línea diciendo: desde Cristo viene dando. ¿Y qué dio? Dio su vida. Pagó el precio por la iglesia que ustedes están siendo responsables. Ahora que ustedes son líderes, ahora ustedes tienen que cuidar esa oveja y cuidar el rebaño. Pero ahora no anden pensando en buscar la lana de la oveja, no anden pensando en buscar cómo lucrarse la oveja, no anden buscando las cosas terrenales, porque yo no he andado buscando lo codicioso, no he andado buscando lo terrenal. Ahora ustedes, ancianos de Éfeso y Mileto, entiendan que es más bienaventurado el que da que el que recibe, porque Cristo nos dio y nosotros recibimos. Ahora usted tiene que dar y ahora usted tiene que recibir. Ahora la oveja de Dios tiene que hacer lo mismo, practicar el mismo principio bíblico, que es dando como se recibe. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y el principio bíblico está ahí.